Siempre, siempre he pensado si habrá algún modo de economía más beneficioso para la empresa y para los consumidores. Ah, Generamos productos todos los días, cada vez hay más ideas innovadoras y probablemente el sector de telecomunicaciones, equipos celulares, móviles, laptops, sean los más conocidos en este sector. Pero si te dijera que desde la revolución industrial, a causa de las emisiones de dióxido de carbono, estamos liberando más de 1 grado de calor equivalente a 4 bombas atómicas y por ende los polos se están derritiendo, parece pésimo. El impacto va a ser tan fuerte que hay quienes hablan de refugios climáticos. Según predicciones de las Naciones Unidas, hablan de entre 50 y 200 millones de personas que van a movilizarse a sectores o a estos refugios para el año 2050. Actualmente cerca de 9 millones de personas en Ucrania se han ido del país a causa de la guerra. La perspectiva da miedo, pero ¿sabías que hay un modo económico de resolver este problema? Hablamos de economía circular. Este video está elaborado como parte de un trabajo de responsabilidad social de la Universidad Nacional de San Agustín, más conocida como la UNSA. Te diré lo que puedo creer. Puede que todo lo que te haya dicho te haya hecho asustar o sentir probablemente un poco mal, pero ya lo sabías de cierto modo y no te ha impresionado, puede ser, o simplemente pasas de ello. Estamos constantemente bombardeados por noticias catastróficas como guerras, escasez, déficit económico, algo que nuestro cerebro, a manera de protegernos, lo va ignorando. Algo que llamaremos como un adblocker de los navegadores de internet. Y ahora probablemente lo que te mencioné al principio, quizás ya no te sientas tan mal. Y entonces puedas pensar que si estamos perdidos o quizás el planeta se va al caracho y nosotros simplemente pasamos de ello y seguimos con nuestro modo de vida. Pues te digo que claro que no y que hay algo en lo que enfocarnos. Y esa es la manera en la que fabricamos. Ok, entonces básicamente nosotros extraemos los recursos. Luego de extraerlos, los refinamos y convirtiéndolos en materiales listos para usar. Estos pasan un proceso de ensamblaje y finalmente nos dan un producto final. Por ejemplo, un celular. Seguramente como el celular rápidamente se puede acabar su vida útil y se convierte en un residuo que contamina. Pero no solo en la fase final producimos residuos, sino todas las fases han producido pequeños residuos y todos contaminan. Por ejemplo, los gases como el dióxido de carbono, que nos calientan tanto y nos consumen energía. Seguramente has pensado en reciclar. Desde muy pequeños nos indican que tenemos las 3 R's: reciclar, reusar y reutilizar. Sin embargo, esto no basta. Después de tantos años dando sponsor a estas 3 R's, solo menos de la mitad de nuestros residuos consiguen reciclarse. Con lo que sí, producimos una parte, pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar nuestro trabajo. Entonces, ¿será que no tenemos salvación? Seguramente sí la tenemos. Nuestras primeras fases de fabricación cuestan mucho. Y cuanto más extraen, más refinan, más piezas fabrican, más productos ensamblan y más dinero también gastan las empresas. Y pues, ¿de dónde crees que recuperan este dinero? Exacto, del precio del móvil en este ejemplo. A este proceso que había mencionado al principio se le llama como economía lineal. Y por el contrario, la economía circular busca eliminar la palabra residuo. Por ejemplo, los residuos que aún se emiten como el gas que sale caliente de estas fábricas se podrían emplear para otras cosas como calentar una ciudad cercana, o las piezas que están anticuadas del celular y las que se pueden usar todavía les puede servir a otras máquinas, como por ejemplo una lavadora inteligente. El CPU de un procesador de un celular perfectamente podría servir para una lavadora inteligente actualmente. Si bien nuestros teléfonos serían mejores y más baratos, las compañías, si es que ejecutarían este tipo de economía,
quizás se ahorrarían miles de millones de euros y salvarían el planeta. Ahora me gustaría presentarte algunas de las ideas que están implementando las empresas y el gobierno para la economía circular. La economía circular puede ser aplicada a muchos sectores, desde el turismo hasta incluso la minería. Como muestra, aquí algunos ejemplos. La empresa de telecomunicaciones Entel, en conjunto con la empresa de manejo de residuos Recolec, crean la propuesta Recicla para Mejorar. Esta forma de aplicar la economía circular no solo incita a lo que es el reciclaje, sino que también es una forma sencilla de aprovechar los componentes de los equipos que pueden tener una segunda vida y hacer el desecho seguro de los que no. También tenemos el caso de la empresa Bacus. Bacus también fue premiada por la MINAM por aplicar lo que es la economía circular. Bacus asegura que el 94% de los envases de vidrio que produce son retornables, es decir, cumplen su uso en la cadena. Además, asegura que todos sus plásticos, el 100% de sus plásticos, al menos contienen 25% de material reciclado. Otro caso muy importante en la economía circular es la aplicación de esta en Machu Picchu, que fue llevada a cabo por la empresa de ecoturismo y hotelería Incaterra. En el año 2016, la UNESCO evaluaba incluir a Machu Picchu en una lista de patrimonios mundiales en riesgo por la cantidad de basura que había. Es entonces cuando Incaterra decide aplicar estos principios de la economía circular y implementa 3 métodos. El primer método fue mediante la donación de una compactadora de plásticos, en el cual se utilizaba para reducir 7 toneladas de plásticos diarias. El simple hecho de haber incluido esta propuesta logró que la UNESCO ya no considerara Machu Picchu dentro de esa lista. Pero Incaterra no quiso parar ahí, sino que siguió aplicando más principios de la economía circular. En este caso, produciendo el biodiesel. El biodiesel fue producido a partir de los aceites de los hogares, de los albergues de turistas, incluso de los hoteles de Incaterra, para ser tratados de forma local y producir biodiesel. El biodiesel reduce el uso de los combustibles fósiles, además que disminuye la cantidad de residuos que van a ir a parar al río Vilcanota. Después de producir el biodiesel, Incaterra decidió ir un paso más y decidió centrarse en el manejo de todos los residuos orgánicos, con el propósito de producir lo que es el biocarbón. Para producir el biocarbón se necesita hacer un método llamado la pirólisis. Esta pirólisis se encarga de quemar los residuos orgánicos, pero sin tener oxígeno. De esta forma se logró eliminar 8 toneladas diarias de residuos orgánicos y además este biocarbón fue usado como fertilizantes para los bosques andinos y para mejorar la productividad de la agricultura local. Como último ejemplo tenemos el caso de la minera Anglo American y Quellavejo. Anglo American actualmente se encuentra haciendo operaciones en una mina llamada Quellavejo que se encuentra al sur de Moquegua. Para aplicar la tendencia de la economía circular, la minera Quellavejo usa todos los residuos de los campamentos mineros para fabricar composta. Esta composta luego es usada en unos viveros inteligentes que Quellavejo implementó en la misma mina para plantar plantones de queñoa. Estos plantones luego serán usados para reforestar zonas aledañas. Otra iniciativa que también tienen es usar estos residuos de los campamentos para mezclarlos con madera y con papel y con algunos lodos para producir un abono de excelente calidad. Este abono se va a usar junto con los plantones de queñoa y también para impulsar lo que es la revegetación de las zonas aledañas. Como su nombre mismo lo dice, la circularidad implica regresar los recursos a los sistemas económicos y ambientales y reducir la pérdida de materiales, promoviendo el reuso y previniendo la generación de desechos. En conclusión, esto ayuda a que podamos tener un desarrollo sostenible mucho mejor, el cual hace que nosotros como sociedad nos desarrollemos, pero esto que no influya y no afecte al ambiente que nos rodea. Las ciudades pueden ser promotoras, facilitadoras y habilitadoras de la economía circular. ¿Qué se refiere a eso?
Se refiere a que pueden ser promotoras, en primer lugar, porque en ellas recae la responsabilidad de sectores claves como transporte y residuos sólidos. Pueden ser facilitadoras porque en ella hay laboratorios para poder hacer innovación y experimentación. Y son habilitadores porque las ciudades son responsables de inversiones críticas de largo plazo relacionadas a energías eléctricas y de transporte y de agua. Bueno, la economía circular en el Perú. En el 2019 el gobierno del Perú lanzó un plan nacional llamado de competitividad y producción. Entre sus objetivos está que se pueda dar una promoción de sostenibilidad ambiental, en la cual la operación de actividades económicas no influyan mucho en nuestro ambiente, ¿no? La cual incluye el lineamiento de generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y coeficiente. También en el primer Foro Internacional de Economía Circular Producción del Futuro fue coorganizado por PRODUCE, el Ministerio del Ambiente, MINAM, la Unión Europea y la ONU, el cual el Perú estuvo mediante Raúl Pérez Reyes, exministro, el cual dijo también que el Perú está trabajando en las promociones de la movilidad eléctrica para reducir las emisiones de CO2, el uso de paneles solares que ahorren electricidad, así como la reutilización de residuos sólidos. Hay que proponer el modelo de negocio orientado a reciclar y para que todos podamos hacer un desarrollo sostenible.